Michel Foucault, en su obra La historia de la sexualidad, presenta un análisis profundo y provocador que redefine nuestra comprensión sobre la sexualidad, el poder y el control social. Concebida originalmente como un proyecto de varios volúmenes, esta obra se desarrolla principalmente en volumen 1, La voluntad de saber, volumen 2, El uso de los placeres, y volumen 3, La inquietud de sí. Foucault desmantela las narrativas tradicionales sobre la sexualidad, ofreciendo una exploración compleja de sus dimensiones históricas, culturales y filosóficas. A continuación, se presenta un análisis de los temas centrales de esta obra y su contribución al pensamiento moderno. Contexto y motivación. Foucault, influenciado por el estructuralismo, el postestructuralismo y especialmente por Nietzsche, se propuso desmontar la hipótesis represiva, una idea ampliamente aceptada que sostenía que la sociedad occidental reprimió la sexualidad a partir del siglo XVII con la moral burguesa. En lugar de ello, Foucault argumenta que la sexualidad no es un aspecto natural o esencial del ser humano, sino un constructo moldeado por diversas formas de poder y conocimiento a lo largo de la historia. Voluntad de saber. Publicado en 1976, La voluntad de saber establece las bases del argumento de Foucault. En este volumen, el autor cuestiona la idea de que la modernidad trajo consigo la represión de la sexualidad y sostiene que, en lugar de ser silenciada, la sexualidad se convirtió en un objeto de obsesión discursiva. La hipótesis represiva. Foucault critica la creencia de que la era victoriana fue un periodo de represión sexual. Aunque muchos consideran que el puritanismo burgués llevó al silencio sobre el sexo, Foucault sostiene que desde el siglo XVII las sociedades occidentales comenzaron a hablar obsesivamente de la sexualidad, regulándola a través de discursos institucionales. Por ejemplo, el ritual de la confesión cristiana transformó los pensamientos y prácticas sexuales en temas de discusión pública, mediados por figuras de autoridad como los sacerdotes. Asimismo, en el siglo XIX, los médicos comenzaron a patologizar ciertos comportamientos sexuales, contribuyendo a la creación de categorías de identidad sexual. Poder y conocimiento. Foucault introduce una idea clave. El poder no solo reprime, también produce. El poder genera conocimiento y este conocimiento refuerza el poder. Al crear verdades sobre la sexualidad, la sociedad ejerce un control más efectivo sobre los individuos. Así, la clasificación de personas como homosexuales o heterosexuales no solo describe comportamientos, sino que construye identidades sociales que las instituciones pueden regular. Biopolítica. Uno de los conceptos más influyentes de Foucault es el de biopolítica, que describe las estrategias y mecanismos a través de los cuales el poder opera en la vida misma, gestionando poblaciones, regulando cuerpos y asegurando el orden social. La sexualidad se convirtió en un punto clave de la biopolítica, ya que está directamente relacionada con la reproducción, las estructuras familiares y la salud pública. Volumen 2. El uso de los placeres. En El uso de los placeres, 1984, Foucault cambia su enfoque de la modernidad a la antigüedad, examinando cómo los griegos antiguos conceptualizaban la sexualidad. Este volumen se aleja de la crítica a los discursos modernos para explorar los marcos éticos que moldeaban el comportamiento sexual en el mundo clásico. Ética y sexualidad. Foucault sostiene que los griegos no trataban la sexualidad como un problema moral, como lo haría posteriormente el cristianismo. En cambio, la veían como parte de una ética personal, donde el individuo podía cultivar el autocontrol y la moderación. La sexualidad estaba vinculada a una preocupación más amplia por la virtud y la gestión de los deseos, en lugar de ser asociada al pecado o la culpa. El cuidado de sí mismo. Para los griegos, las prácticas sexuales formaban parte de una filosofía del cuidado de sí. Foucault explora cómo esta ética del cuidado estaba integrada en prácticas sociales, como la mentoría entre hombres mayores y jóvenes, donde las relaciones sexuales estaban reguladas por códigos de propiedad y moderación. Al destacar las diferencias entre los enfoques antiguos y modernos hacia la sexualidad, Foucault muestra cómo nuestras actitudes actuales son contingentes históricamente y no verdades universales. Volumen 3. La inquietud de sí. En el volumen final, La inquietud de sí, 1984, Foucault analiza cómo la sexualidad evolucionó en el contexto del Imperio Romano bajo las tradiciones filosóficas y médicas de la época. Al igual que los griegos, los romanos enfatizaban el autocontrol,
pero enmarcado dentro de una ética más individualista. Sexualidad y subjetividad. Foucault examina cómo autores romanos como Séneca y Marco Aurelio vinculaban la sexualidad con los deberes personales y familiares. El pensamiento romano priorizaba la responsabilidad individual de regular el propio comportamiento, en contraste con la ética comunitaria de los griegos. La transición al cristianismo. Foucault aborda brevemente la transición del pensamiento clásico al cristiano, destacando cómo la doctrina cristiana temprana reformuló la sexualidad como un ámbito de pecado y redención. Esto marcó el inicio de un enfoque moralizante hacia la sexualidad que dominaría el pensamiento occidental durante siglos. Y contribuciones. La sexualidad como construcción social. El argumento central de Foucault es que la sexualidad no es una esencia natural, sino un constructo moldeado por fuerzas históricas y culturales. Lo que consideramos normal o desviado es el resultado de relaciones de poder y prácticas discursivas cambiantes, la relación entre poder y conocimiento. Foucault demuestra cómo el poder y el conocimiento están intrínsecamente entrelazados. Las instituciones crean categorías y verdades sobre la sexualidad para regular a los individuos. Este concepto ha influido profundamente en estudios de género, teoría queer y sociología. La contingencia histórica de las normas sexuales. Al explorar las actitudes griegas y romanas hacia la sexualidad, Foucault evidencia que las normas contemporáneas no son universales. Esto desafía la idea de que ciertas prácticas sexuales o identidades son naturales o eternas. Biopolítica y gobernanza moderna. El concepto de biopolítica ha sido ampliamente aplicado para analizar cómo los gobiernos regulan las poblaciones mediante políticas de salud pública, vigilancia y normas sociales. La sexualidad sigue siendo un terreno clave donde se implementan estas estrategias. Aunque la historia de la sexualidad es celebrada como una obra seminal, también ha recibido críticas. Algunos sostienen que su énfasis en el discurso y el poder descuida las realidades materiales de la opresión sexual, como las desigualdades económicas y estructurales. Otros cuestionan su limitada interacción con perspectivas feministas, especialmente en relación con las experiencias de las mujeres. Sin embargo, la obra de Foucault ha tenido un impacto duradero en diversas disciplinas. Sentó las bases para el desarrollo de la teoría queer, inspirando a autores como Judith Butler, quien amplió sus ideas para explorar la performatividad de género y sexualidad. Además, sus ideas sobre la biopolítica han influido en críticas contemporáneas al neoliberalismo y la gobernanza. La historia de la sexualidad sigue siendo una obra fundamental para comprender la relación entre la sexualidad, el poder y la sociedad. Al cuestionar las sabidurías convencionales y ofrecer una perspectiva histórica matizada, Foucault redefinió cómo entendemos la sexualidad humana. Su exploración de la interacción entre poder, conocimiento y cuerpo resuena en debates contemporáneos sobre identidad, libertad y control social. A través de su análisis meticuloso, Foucault invita a los lectores a desafiar los supuestos dados por sentados y a ver la sexualidad como un campo dinámico y disputado de significados, moldeado por las fuerzas de la historia y el poder.